Siempre es un gusto y un lujo recibir al maestro Alfonso Zárate, autor de Los usos del poder, su columna de lectura obligada todos los jueves en El Universal, además presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario GCI. Maestro, pues lo ocurrido en Ecuador ha encendido muchas alertas. Desde luego Colombia y Perú, que tienen frontera con Ecuador, han reforzado la seguridad, pero en redes sociales yo he leído, por ejemplo, que muchos chilenos hablan de que es una realidad que se está dando también en Chile, y aquí en nuestro país no son pocos los que dicen tenemos que vernos en ese espejo porque podría ocurrir algo similar. ¿Cómo ves lo ocurrido en Ecuador comparado con la situación que está viviendo México con tanto grupo delincuencial que hace su santa voluntad, dicen autoridades de Estados Unidos, en gran parte de la República Mexicana? Sí, Oscar, yo creo que en efecto están reproduciéndose en distintos medios análisis que dicen que México podría estar en camino a lo que está ocurriendo en Ecuador. Estos hechos de los días pasados, en donde estallan coches bomba, donde hay trifulcas en los centros penitenciarios, en lo cual hay secuestro de policías, etcétera. Y yo diría, por el contrario, que lo que está ocurriendo en Ecuador es una réplica de lo que ha ocurrido en nuestro país. Es decir, que si nosotros revisamos la historia reciente de México, lo que encontramos son situaciones absolutamente similares a lo que hoy sufre Ecuador. Pienso, por ejemplo, en que la fiscal general de Ecuador da a conocer un operativo llamado Metástasis, que dice ella es el operativo más grande que se ha emprendido por parte del gobierno en contra de las redes de políticas de protección a los narcotraficantes, que incluyen no solamente la detención de jueces, de policías, de abogados, de peritos, etcétera. Pues nosotros vivimos, recordarás, Oscar, el michoacanazo. Es decir, el michoacanazo en el gobierno de Felipe Calderón implicó la detención de una treintena de funcionarios, incluyendo un juez, presidentes municipales, alcaldes, claro. Así es, presidentes municipales del gobierno del estado, que en aquel tiempo gobernaba Leonel Godoy. Así que México experimentó ya un operativo que pretendía exhibir el nivel de penetración del crimen organizado en las instancias institucionales, por lo pronto del estado de Michoacán. Lo trágico en aquel caso es que un año después prácticamente todos los detenidos quedaron en libertad, porque al parecer la Procuraduría no tuvo la capacidad para demostrar de una manera fehaciente esta protección de estas redes al crimen organizado. Si hablamos de actos de terrorismo, pues basta recordar aquella noche del grito en Morelia, Michoacán, o incluso apenas el año pasado, me parece que en el mes de agosto, el estallido de vehículos de transporte, de tiendas OXXO en varias poblaciones del estado de Guanajuato, en Celaya, en León, en Irapuato, de tal forma que a diferencia de imaginar si vamos hacia Ecuador, yo diría Ecuador está replicando lo que nosotros hemos vivido en los últimos años. Y mencionabas, y yo coincido plenamente contigo, que autoridades del alto mando, por ejemplo del ejército, el comandante de la América del Norte en Estados Unidos, ha señalado que en nuestro país hay presencia del crimen organizado en aproximadamente del 30 al 35% de nuestro territorio. Yo creo que esto lo que nos dice es que el nivel de riesgo a la gobernabilidad de nuestro país es incluso más alto y más grave que el de Ecuador. ¿Cuál sería una diferencia muy importante? Que mientras en Ecuador el presidente Noboa declara un estado de excepción y le da la orden a las Fuerzas Armadas de combatir a los criminales, en México la estrategia ha sido distinta. El jefe del Ejecutivo, por alguna razón que a mí me resulta incomprensible,
ha establecido como un lineamiento para las corporaciones policiales el no enfrentar a los criminales. El presidente incluso ha llegado a decir que no se combate el fuego con fuego, ni el mal con el mal. Y esto significa una malinterpretación de lo que es el origen del Estado. El Estado nace con el propósito de tener una instancia que proteja a los habitantes del Estado en su vida y en su patrimonio. Y para eso existe el Estado de Derecho y para eso existe la fuerza que Max Weber decía que correspondía al Estado el monopolio en el uso de la violencia legítima. Entonces, negarse a utilizar la fuerza legítima en contra de delincuentes que extorsionan, que secuestran, que torturan, que destazan, me parece un sinsentido. Y yo no sé en qué momento el gobierno mexicano, ya no, desde luego porque no lo hizo, va a entender que la dimensión de este desafío es tal que solamente puede enfrentarse y atenderse correctamente en una perspectiva sistémica e integral. ¿Qué quiero decir con esto? Que el error en mi visión de los distintos presidentes de los últimos sexenios, de Felipe Calderón, pero también de Peña Nieto y de López Obrador, es asumir como un tema de policías y ladrones, como un tema que interpela fundamentalmente a las corporaciones policiales, o en el caso ahora de México, a la Guardia Nacional. Y me parece que esto no tiene destino. El tema tiene que involucrar a todos y cada uno de los estamentos institucionales que tienen que ver con la delincuencia. Esto quiere decir, en principio, que debe ser atendido en la base por las corporaciones policiales, municipales y estatales. Ha habido un descuido absoluto en esta materia, sobre todo los policías municipales, mal remunerados, mal armados, mal entrenados, sin prestaciones que les ofrezcan un algo a partir del riesgo a sus vidas en las que están todos los días. Hay una desatención a esas corporaciones policiales, pero si se hiciera, Oscar, si realmente se atendiera el estamento policial estatal y municipal, no sería suficiente, porque después está la siguiente instancia, que es el Ministerio Público. Imaginemos a una policía estatal honesta que cumple su papel preventivo, que detiene en flagrancia a un delincuente, y el policía honesto lo presenta ante el Ministerio Público, pero en el Ministerio Público se arreglan por 20,000, por 50,000 pesos. Y si hubiera un Ministerio Público honesto, entonces se arreglaría más arriba en el nivel de los juzgados, con el secretario de proyectos en el juzgado que correspondiera, y todavía tiene la opción, más allá, de llegar a las prisiones y tener un arreglo con los custodios y con los que integran el sistema carcelario. Entonces, por un lado, tendría que hacerse mucho en materia de las instituciones directamente involucradas con el crimen: policías, ministerios públicos, juzgadores y sistema carcelario. Pero esto tendría que ir acompañado, y de ahí la idea de la integralidad, por una revisión a la legislación, de tal manera que no tengamos esos intersticios por los cuales se evaden, buenos abogados logran encontrar la manera de liberarlos. Pero requeriríamos también la participación de la academia. Un solo ejemplo. La Universidad Nacional Autónoma de México tiene un instituto de investigaciones jurídicas, un instituto de investigaciones económicas, un instituto de investigaciones sociales, institutos de investigaciones interdisciplinarias. Yo me pregunto, ¿la Universidad Nacional no tendría la capacidad para integrar un grupo interdisciplinario que hicieran una investigación a nivel internacional y que recuperaran las mejores experiencias, las más exitosas, donde quiera que se hayan producido, y que puedan trasladarse al caso mexicano? Y desde luego la participación de la sociedad. Entonces, en la medida en que no haya esta disposición para hacer un acercamiento sistémico e integral, este tema va a seguir desbordándose, desgraciadamente. El mundo del ser y del deber ser. Gran comentario, como siempre. Muchas gracias, Oscar. Es el maestro Alfonso Zárate. Permítanos ir a un corte comercial. Regresamos con más información.
El compromiso con la verdad continúa. José Cárdenas informa. Estás abriendo la conversación en José Cárdenas informa.